Ahora, Via Legend. Visita y conoce tu nuevo sedán SUV o eléctrico. Morris Garage since 1924. Encuéntralos en Indubagen, Guayaquil, San Borondón y Santo Domingo. Vamos a hablar con el doctor Luigi Martini. Hace más de una década, Ecuador perdió algo más que un edificio. Perdió su capacidad de producir vacunas. En el 2012, durante el gobierno de Rafael Correa, el histórico Instituto Nacional de Higiene Leopoldo Izquieta Pérez fue dividido en dos nuevas entidades, el INSPI y el ARSA, bajo el argumento de modernización institucional. Pero los resultados fueron devastadores. Desde entonces, el Ecuador depende en un 99% de importaciones para su esquema de vacunación, y los brotes de enfermedades previsibles como la tosferina y la fiebre amarilla han vuelto con fuerza. Para entender qué se perdió y qué se puede o debe recuperar, vamos a conversar con el doctor Luigi Martínez, microbiólogo, exdirector del Instituto Izquieta Pérez y defensor acérrimo de la soberanía científica de Ecuador. Bienvenido, doctor, un gusto tenerlo aquí. ¿Cómo era la estructura y el funcionamiento del Instituto Nacional de Higiene antes de su desmantelamiento? ¿Qué capacidades tenía el Ecuador en producción biológicos y vigilancia epidemiológica? Agradezco la oportunidad que nos da Radio Centro, Javier, compañeros del panel, para poder expresar nuevamente a la ciudadanía. Lo estamos haciendo ya varios años. Tenemos varios años en defensa de la institución. A la institución la defendíamos en el gobierno del presidente Correa y fuimos enjuiciados por terroristas, hasta que terminó eliminándonos con la famosa decreto 813 de renuncia obligatoria, en donde salimos alrededor de 700 personas del Instituto de Higiene. El Instituto de Higiene contaba en ese momento con 800 trabajadores a nivel nacional, con sus 38 laboratorios, y habían alrededor de 200 contratados. Salimos 700, casi 700. Se gastaron 40 millones de dólares para poder eliminarnos del trabajo. A cada trabajador del Código de Trabajo le dieron casi 100.000 dólares. A nosotros los profesionales casi 50, cosa que despilfarraron 40 millones para destruir el primer centro científico del Ecuador. El Instituto de Higiene ya teníamos allí 72 años. Funciones desde la creación, registro y control sanitario, producción de biológicos, investigación y docencia, la red de laboratorios. El instituto funcionaba. Era un lujo para el Ecuador, era reconocido en el mundo las publicaciones científicas del instituto. Personal de larga data, personal científico trabajando ahí 30 años, que realmente fuimos humillados, vapuleados, sacaron con policía, invadían los laboratorios con piquetes de policía y cosas como esa. Despreciaron al científico, despreciaron la experiencia, por pensar hacer algo nuevo. Son corrientes que tienen esos tipos de gobiernos, que con ellos comienza el mundo y comienzan a hacer instituciones y dividen al instituto realmente en tres: en INPI, en ARSA y la famosa Infarma. Doctor. Empresa pública farmacéutica que realmente costó 25 millones para ser eliminada también. Cosa que estamos hablando de 25 millones de Infarma más 40 del instituto, 65 millones para destruir la salud pública del Ecuador, y eso es lo que nos está causando los muertos que estamos viviendo. Ya en el 2012 se argumentó que dividir en el INSPI y en el ARSA significaba modernizar institucionalmente la sanidad en Ecuador. ¿Usted estuvo de acuerdo con esta decisión? Ya escuchamos que no. ¿Cuál fue realmente ese impacto que originó esta división? El impacto que el Ecuador y nuestros niños especialmente se quedaron sin biológicos. El Instituto de Higiene tenía la ayuda del gobierno japonés y del Instituto Pasteur. Nosotros hacíamos vacunas con el aval de organismos internacionales como la OPS. Los japoneses no nos iban a dar los 10 millones que nos dieron en el 77, los 10 millones del 97 y los 3 millones específicamente para biológicos, que me tocó a mí hacer la instalación de esos equipos. 3 millones de dólares en equipos. Fabuloso laboratorio de producción de biológicos donde hacíamos la triple: difteria, tétano y pertusis, que es la tosferina actual. Allí hacíamos la BCG liofilizada, el segundo país de América que hacía BCG liofilizada, en el laboratorio de la doctora Inés de Guerrero. El PAI nos pedía a nosotros las dosis que iban a utilizar en el programa ampliado de inmunizaciones. También fue eliminado el PAI. Ese gobierno destruyó los programas que tenía el Ecuador sobre la producción de biológicos del instituto.
entregábamos 400 dosis, 400.000 dosis de la doble, 600.000 de la triple, 200.000 de la BCG, a pedidos del PAI. Nosotros teníamos una máquina automática. No es que el Instituto de Higiene hacía biológico de forma artesanal. Esas son ocurrencias que están dando. Continúa la forma artesanal haciendo en Brasil, en Cuba y en otros países, incluyendo la India, pero se va modernizando poco a poco. Los japoneses nos dieron equipo para modernizarnos. Ya no hacíamos embotellamiento manual. Teníamos una máquina como la Coca-Cola. Esas máquinas están documentadas, todo está documentado, y los biológicos que hacíamos de la cámara. Ahí. Estos son los biológicos que hacíamos en el instituto. Y aquí está el doctor Lama cuando fue ministro, que fue a reinaugurar el área de producción de biológicos. El instituto tenía 92% de autogestión. La autogestión estaba dada por el registro y control sanitario. Con los ingresos del registro y control sanitario, el instituto entregaba millones de dosis de vacunas al gobierno en forma gratuita. Y ahora cuestan millones de dólares comprarlas. Suero teofídico. Lo hacíamos con nuestra serpiente, teníamos los serpentarios, tenemos las publicaciones científicas, de todo lo que estoy hablando de publicaciones científicas, tenemos libros de microscopía electrónica, libros de parásitos, la revista con los informes técnicos e informes de lo que hacía el Instituto de Higiene con toda la documentación. Me tocó ser su director, gobierno de Lucio Gutiérrez, que visitaba el instituto, los presidentes visitaban el instituto porque era un lujo y ellos allí daban las directrices, y nosotros como funcionarios viejos del instituto formábamos gente que llegaba, gente especializada en el Instituto Pasteur, el CDC de Atlanta, en los mejores centros. Los franceses nos daban ayuda, los belgas ayuda. Realmente el instituto no dependía del Estado. Todo lo que teníamos nosotros era donaciones internacionales. Ahora, doctor, ¿qué se necesitaría para reconstruir una institución similar el día de hoy? Y si es viable volver a tener un Centro Nacional de Producción de Biológicos y Vigilancia Epidemiológica. La vigilancia epidemiológica se destruyó en este país, por eso cuando llegan al lugar ya hay varios muertos. El Instituto de Higiene tenía capacidad para estar al día siguiente en los brotes. ¿Pero qué tan factible es reconstruir? Íbamos en avioneta a los sitios y dábamos el diagnóstico en forma oportuna y evitábamos los muertos. Se debe retomar lo que hizo Leopoldo Izquieta Pérez. Leopoldo Izquieta Pérez hace 80 años crea el instituto en Guayaquil, porque aquí son los problemas epidemiológicos. Tenemos que volver a tener registro y control sanitario, que no lo tenemos. Hoy el registro es documental. Debemos volver a producir biológicos. No producimos una sola ampolleta de ningún tipo biológico. Todo lo compramos, todo lo importamos. Debemos tener vigilancia epidemiológica, y vivimos en un país tropical, doctor, y no tenemos un instituto de medicina tropical. Doctor, ¿y en qué tiempo se podría reestructurar un nuevo Izquieta Pérez, un modernísimo Izquieta Pérez? Nosotros tenemos el pedido como un grupo de rescate del instituto encabezado por el presidente Palacios, doctor Saracín, Francisco Huerta, que estaba con nosotros, y profesionales de larga data del instituto. Tenemos presentado el proyecto, no fue escuchado en el gobierno de Lazo, lo seguimos presentando. La propuesta está, hay que reunificar el instituto. Hay que volver a hacer lo que era el instituto. En Pharma a producir vacunas ahora dentro del instituto, registro y control sanitario, analizar que la ampicilina tenga 500 miligramos. Hay que volver a eso. Hay que unificar, derogando el decreto 1290. Yo pienso que no han entendido lo que es el decreto 1290. El decreto 1290 fue que Correa nos dividió. Hay que derogar ese decreto porque Correa lo hace en forma inconstitucional. El Instituto de Higiene fue creado por ley del Congreso. Un decreto ejecutivo no podía dividir al Instituto de Higiene, y ese es el pedido que ya le estamos haciendo a 3 gobiernos. Se lo hicimos a Moreno, se lo hicimos a Lazo, y se lo estamos haciendo al presidente Noboa. Derogue el decreto 1290 y de ahí comenzamos. Hay que comenzar. La ayuda está esperándonos. Los japoneses esperan por ayuda. Nosotros pedimos ayuda y nos dan, porque son necesidades que se tienen. Y repetir la historia. El daño fue tremendo. El daño está costando vidas, y cada año vidas. Las epidemias han aumentado. Los diagnósticos no los tenemos. Realmente eso es lo que ocurre. Retomar al instituto derogando el decreto 1290, y ese es el mensaje que lo estamos haciendo al presidente Noboa y a Anabela Sin, primera asambleísta en el Congreso. En caso de ser escuchados, ¿cuánto tiempo les va a tomar? ¿Cuánto tiempo nos va a tomar? Tenemos que comenzar, tenemos que reiniciar.
No es fácil volver a hacer un biológico. Para hacer un biológico tenemos que mandar a personas a prepararse al exterior y ellos regresan a formar como nos formaron a nosotros y nosotros a su vez formábamos a los otros más jóvenes y allí comenzar a montar. Hay que hacer una planta. Es un proceso de un par de años. ¿sí? Por supuesto, esa destrucción que hicieron es inaudita, es criminal, pero hay que comenzar. Ya hemos pasado 2 gobiernos que no lo han hecho. Tenemos el anhelo que este gobierno lo haga. Hay que comenzar para hacer biológico, una planta de producción de biológicos. La de tuberculosis, tifoidea. Ahí están abandonados los equipos. Tengo la información, tengo los documentos, tengo los videos de todo lo que quedó allí. Realmente una destrucción total, el bioterio, los animales de investigación, todo quedó a un lado, los archivos, las bibliotecas la encajonaron y la mandaron a un galpón. Son cosas de horror que hemos vivido en ese gobierno, por favor. Eso el presidente estamos pidiendo que el presidente delegue al que él desea, o que el Congreso delegue a quien desee. Nosotros tenemos el informe para poderlo presentar, que ellos pongan a las personas, pues deben investigar lo que está pasando en el instituto. Allí no hay nada hoy día, casi nada. Salió un video, eso fue propaganda electoral. Ese laboratorio no es de vacunas, ese laboratorio de bioseguridad que ya está hecho hace años. Yo en mi periodo ya lo dejé hecho y está documentado en la revista con fotos. Alemania donó equipos nuevos y fortaleció después de la pandemia ese laboratorio de bioseguridad nivel 3 que ya lo hemos tenido. Y laboratorio de bioseguridad nivel 3 en el instituto lo teníamos por el 2001, 2002 ya teníamos biología, tremendo laboratorio de biología molecular, diagnóstico de PCR, de investigación científica, cultivo celular. Hoy, ¿quién controla las vacunas? Las naciones, los medicamentos. Las naciones que se arrodillan en salud pública no se levantan fácilmente. El Instituto Nacional de Higiene Leopoldo Izquieta Pérez no solo fabricaba vacunas, fabricaba soberanía. Desmantelarlo no fue solo un error técnico, fue una renuncia política a la